libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Buenos días, chicos. Yo este verano he leído un libro que me ha gustado mucho. ¿Vosotros también habéis leído algo? Sí. No sé. Yo he leído esto. Este libro se titula Sé lo que estás pensando, del autor John Verdon, y es una historia que se desarrolla en un sitio llamado Connecticut, que se sitúa al norte del estado de Nueva York, en el que encontramos un policía retirado llamado Dave Gurney, y en un momento aparece un amigo suyo que ha recibido una carta un tanto inquietante, que le incitaba a pensar sobre un número. Y cuando continúa la carta, porque no lo había visto, descubre que ese es el número que había pensado. Y eso le hace sentirse incómodo, le hace sentirse amenazado y va a pedir ayuda a su amigo. Que después de ir desarrollando una investigación, a lo largo de esa investigación, este amigo fallece asesinado. En un centro en el que él se dedicaba a mantener la fe y la espiritualidad de la gente sana, o a eso decía que se dedicaba. Él era orador en ese centro, y un día recibió una llamada incitándola a pensar en otro número, y luego se acercó a su buzón a recoger la carta, descubrió que ese número estaba ahí y poco después fue asesinado. A partir de esto y de esta primera carta que recibió, este policía, retirado ya, va a ir investigando en conjunto con el Departamento de Policía de Connecticut los hechos que se van dando. Van apareciendo otros asesinatos y pues este hombre los va a ir investigando. Van a ir apareciendo reuniones con otros agentes de policía e investigadores que se van a desarrollar bastante bien. A mí me gustó en parte por eso. Hay personajes más desarrollados, los hay menos desarrollados, pero en general muestra bastantes personalidades y para mí es un thriller policíaco bastante interesante que acaba con un final bastante sorprendente. Parece interesante. Bueno, pues yo me he leído el libro de No sé mi hija, de William Hofer. Es una historia que cuenta cómo un matrimonio multicultural formado por un iraní y una americana, junto con su hija Mahop, van al país de origen del padre, que es Irán. Y allí, bueno, pues tratan temas muy actuales como, bueno, el choque intercultural, las diferentes religiones que hay, porque allí van a visitar a la familia porque quieren que su hija conozca a sus antepasados y a su familia iraní. Allí ocurre una serie de acontecimientos que hacen que la madre de Mahop y su hija se queden encerradas en el país y no puedan salir. Y yo he elegido este libro porque me ha parecido muy interesante y además también toca temas sociales que hoy en día a nosotros nos parecen imposibles que sucedan, como la pertenencia de personas, o sea que tú tengas el poder de elegir qué tiene que hacer esa persona, si puede salir de casa o no. Y también hay un factor muy importante que es la solidaridad, que como entre distintas culturas se ayudan para llegar a solucionar ciertos problemas que desde el punto de vista de una religión no lo permitiría. Y nada, esta historia no os voy a contar cómo acaba, pero sí que da muchas vueltas y te deja muy interesado sobre cómo va a acabar, si al final logrará eso que durante toda la historia te van narrando, y yo os animo a leerlo, es muy interesante. Parece un buen libro. Sí. Bueno, yo me he leído La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Es el primero de una saga de libros que se llama El cementerio de los libros olvidados. Y esta serie, bueno, incluye 4 volúmenes, pero bueno, yo solo me he leído este por ahora. Y bueno, es una historia trágica de amor que se va evolucionando y bueno, pues viaja a través del tiempo por medio de libros hechizados, palabras que dejan huella en un chaval de apenas 10 años de edad, que se ve inmiscuido en una aventura que, bueno, pues es en ella en la que descubre los secretos que guarda el autor de su novela favorita, y además es donde descubre el amor, la amistad y, bueno, simplemente también las injusticias que hay en una ciudad que ahora es Barcelona, es en la que está ambientada este libro.
y es una Barcelona de la posguerra y se pueden ver las injusticias que hay en esta época y sobre todo policiales y bueno, pues se descubre muy bien en este libro. A mí me ha gustado mucho porque mantiene la intriga desde las primeras hasta las últimas palabras y bueno, también porque a mí me gustan mucho las historias que tratan sobre la guerra. Porque me parece fascinante cómo autores de la altura de Zafón pueden expresar con palabras tan bonitas un terror tan grande como es la guerra. Y bueno, pues yo animo a leerlo a todo aquel que piense como yo o simplemente le guste disfrutar de una buena lectura. Muy interesante el libro. Yo aquí he traído a dos de los grandes genios del género detectivesco, como son Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Voy a hablaros un poco de cada uno. Arthur Conan Doyle he traído el primero de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, y en él aparece primero el personaje de Watson y cómo conoce a Sherlock Holmes, ya que necesitaban ambos un compañero de piso y casualmente dan el uno con el otro. Y pronto se verán sumidos en una de sus primeras investigaciones, que no ha sido capaz de resolver la policía, y que se trata de un asesinato. Y gracias a la brillante deducción y observación de Sherlock Holmes, llegan hasta el asesino y, bueno, al final sobre todo se ve la historia que hay detrás del asesino. El libro se divide en dos partes y la segunda parte narra la historia de el culpable. A mí me ha gustado mucho por el ingenio demostrado por Sherlock Holmes y cómo te va narrando al final todos los pasos que ha seguido con un método y generalmente me ha gustado mucho. Sin embargo, yo quizás prefiero el de Agatha Christie porque te narra más los detalles de tal forma que sabes todo lo que ha visto el detective y podrías llegar a la misma conclusión que él ha llegado, pero es prácticamente imposible. Este en concreto es el asesinato de Roger Ackroyd y me parece uno de los más brillantes de Agatha Christie, ya que es totalmente inesperado el final. En él, un médico de un pueblo narra la historia y es que ocurre un asesinato de una viuda que más tarde se llega a saber que ha sido un suicidio debido a que la habían chantajeado porque había matado a su marido. Y bueno, también el que conocía el nombre del chantajista era Roger Ackroyd y fallece, como ya te dice el título. Pero por casualidad estaba en ese pueblo de incógnito el famoso detective Hercule Poirot y gracias a él logra averiguar quién es el asesino, dejándonos a todos muy sorprendidos. Yo, a todo el que le guste la intriga y los finales sorprendentes, os recomiendo estos dos libros. Bueno, pues al final ha sido un intercambio de conocimientos y opiniones a través de los libros que yo creo que ha sido bastante fructuoso, ¿no? Sí, la verdad se nota como vosotros la mayoría habéis elegido temas de asesinato, pero además también temas culturales y muy curiosos, todos de muy buenos escritores y que vamos, que tiene muy buena pinta cualquiera de estos libros. Yo tengo ganas ya de leer más. ¿Sí? Sí, porque yo, por ejemplo, esto es una saga de 3 libros, a ver si me compro alguno más, ¿no? Porque me gusta que los autores sean capaces de crear este tipo de libros en el que te van dando pistas y al fin y al cabo te incitan también a que el detective seas tú y casi que formes parte del argumento del libro, y creo que eso es algo bastante interesante e importante de este tipo de libros, que te atrapan en un comienzo y luego pues no los puedes dejar hasta que los terminas. Sí, la verdad es que yo con este libro, por ejemplo, no he sido capaz de dejar de leer y ha sido increíble porque he estado días enteros así enfrascada dentro de la lectura y ha sido muy emocionante leer el libro. Así que espero poder leerme los otros pronto. Yo de hecho al final de este libro me quedé en estado un poco de shock porque es totalmente inesperado. Eso está bien. ¿Qué le diríais a vuestros compañeros para animarles a leer los libros? ¿Qué es lo que más, la frase o el momento más impactante del libro?
Bueno, momentos impactantes en este libro, yo creo que se encuentran sobre todo al final cuando la historia da un giro inesperado hacia un personaje del que tú nunca podías sospechar nada, así que yo lo recomiendo mucho porque me parece un libro verdaderamente increíble que os va a intrigar bastante. Creo que además el asesinato es un género bastante común y en cierto modo sencillo de leer, pero creo que podéis disfrutar bastante viendo los personajes y además realizando también la investigación de forma conjunta, pensando. Porque eso también es bello, cuando lees un libro, ¿no? Aparte de disfrutar de sus palabras, pensar sobre ellas. Así que yo os animo totalmente a leerlo, que la lectura es muy buena y se puede disfrutar mucho de ella, muchas tardes. Bueno, pues yo os diría, por si os queréis leer el libro de No soy mi hija, que es un libro que aparte de su trama de manipulación y de control sobre una persona, también toca temas culturales, te hace una visual sobre la vida iraní, sobre su cultura y cómo las personas están muy influenciadas por la zona donde viven, las creencias y también cómo no todo el mundo es igual, la gente también tiene su propia opinión y cómo hay que saber diferenciar entre personas que han sido manipuladas y gente que tiene su propia voluntad de ayudar a cualquier persona. Oye, ¿dirías que es un libro que se puede aplicar actual? Sí, sobre Porque todo ahora cuando ese libro llegó a España hace 20 años que sí, llegó es ese un libro libro. muy antiguo que yo cuando lo iba leyendo encontraba muchas referencias a temas actuales, ya sea con el yihadismo, el terrorismo, cómo les comen la cabeza, el control sobre en este caso, las personas que se unen a la yihad. ¿Y el machismo? El machismo también es un tema muy importante en esta historia. Ya se ve el burka como portada, que también es algo muy controversial hoy en día y que bueno, también tiene una gran importancia en la historia, que yo os animo que os lo leáis, que veáis temas que hoy en día son muy importantes y que os ayudan también a entender un poco más. Bueno, la parte más interesante del libro pues siempre se encuentran al final, ¿no? Pero yo creo que en esta historia te vas enganchando desde el principio y bueno, la verdad es que te deja una intriga que no sabes cómo resolver hasta que no llegas al punto clave de la historia, que de verdad da un giro increíble y bueno, el final es muy bonito. Yo recomiendo que si lo empezáis a leer, terminéis con la lectura y la verdad es que a mí me parece un libro increíble, o sea, yo lo recomiendo a todas las personas que les guste este tipo de lectura, pero no sé, a mí me parece increíble. ¿No te ha cansado que sea tan largo el libro, Ana? No, la verdad es que no, es que, o sea, ha sido una lectura muy buena y no sé, simplemente se te pasa el tiempo volando y cuando te enfrascas en una lectura tan buena no te cansas. No te cansas ya, ¿no? Bueno, pues nada. Yo os aconsejo que dejéis un poco a un lado las distopías juveniles que ya empiezan a cansar un poco y que os cojáis este tipo de género detectivesco porque estos autores son ya de hace mucho y no han pasado de moda y eso es porque no cansan en absoluto. Todos los que me he leído ya de estos autores me han parecido cada uno totalmente distinto y no he podido dejar de leerlos. Pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nada, que os animamos todos a leer y buenas tardes. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, alguna duda así que queráis preguntar. ¿Qué os llamó la atención de cada uno de los libros para empezar a leerlo? Bueno, pues a mí, este libro lo descubrí por casualidad un día que me encontraba en un centro comercial, vi la portada y bueno, a mí me gustan también las matemáticas y los números, ¿no? Y al ver esta portada, pues me pareció bastante sugerente y fue en un principio lo que me animó a comprarlo. Después, también, obviamente leí un poquito el argumento para ver sobre lo que trataba y pues eso me enganchó bastante, porque a mí me gusta el género detectivesco y de investigación y por eso lo elegí. Bueno, yo elegí este libro, bueno, yo no lo elegí, me lo eligieron, me lo dejó mi madre porque veía que el verano estaba pasando y no había leído ningún libro. Y bueno, ella me ofreció este libro que decía que ella se lo había leído y que nunca había encontrado una lectura tan intrigante y que tanto le hubiera enganchado. Y también yo le di esta oportunidad al libro
porque vi que trataban del tema iraní, de la sociedad de esos países que actualmente tienen una gran repercusión social, como uno está diciendo con el terrorismo, y a ver si yo podía dar pie a entender cómo es su sociedad y si enganchaba hilos de lo que estaba sucediendo actualmente. Bueno, a mí simplemente es que me lo recomendaron y me dijeron, yo el mejor libro que me he leído hasta ahora ha sido La sombra del viento. Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y entonces pues fui a una librería y me compré el libro y pues eso, pues empecé a leer. Bueno, yo de cada uno destacaría en el de Sherlock Holmes que el sumo ingenio que demuestra y la deducción tan brillante que da a cada paso del libro, cómo te atrapa el libro nada más empezar. Y en el otro, como en cada capítulo te da un susto y te dan ganas de seguir y seguir hasta acabarlo. Y me han gustado mucho los dos y empecé a leerlos, pues eso, porque el género detectivesco me atraía mucho. ¿Y actualmente estáis con algún libro? De momento no, pero pensando en comprar el siguiente sí. Me gustaría tener más tiempo también para poder leer todos los libros que quisiera, pero ahora mismo no. Oye, y una frase que impactante de cada uno de ellos, resumir, pensarlo un instante, una frase para que pueda resumir un poco lo que habéis sentido leyendo el libro. Una frase. ¿Qué sentimiento es una frase? ¿Se corta, se alarga? Una oración. Yo es que creo que si os digo la frase más impactante ya os voy a decir el final del libro. Tú dila, a ver si a través de si la leen, tú dila. No sé, pero es que yo creo que es fastidiar el libro porque de eso se trata, de averiguar el asesino, y en la frase más impactante para mí fue el momento en el que se dijo el asesino. Así que prefiero... Bueno, pero una frase que resuma lo que has sentido leyendo el libro. O una palabra. No sé, voy a... Una palabra que diga, cuando leía este libro sentí un adjetivo. Yo Una palabra. cuando leí el libro de Nos y mi hija no puedo decir una frase porque realmente son más bien hechos que le ocurren a una persona, pero la palabra que yo sí que describiría sería angustia por la madre, porque el sufrimiento de estar en un país encerrada sin ningún tipo de ayuda externa o de tu propio país y sabiendo que tu hija está en peligro, cosa que descubriréis si lo leéis, pues es un sentimiento de dolor y de desesperación de saber qué le pasará a la hija, si logrará volverla a ver por última vez, y es algo que me ayudó a seguir leyendo este libro. O sea, tu libro se define angustia. A ver. Pues yo quizá cogería dos palabras que serían frustración y tiempo. Porque el protagonista está casado, pero es que se ha divorciado. Y al encontrarse retirado y volverse a ver involucrado de nuevo en la vida de un integrante del departamento de policía, su mujer se encuentra muy incómoda, volviendo otra vez a levantarse a otras horas, volviendo a marcharse de casa sin avisar, temiendo por él y él por ella. Y pues es un aspecto que yo lo creo bastante considerable en el libro, la frustración y también el tiempo, porque ves cómo pasa el tiempo se agota y pues realmente te engancha mucho. Bueno, yo la frase que es muy famosa en la saga esta es todavía recuerdo cuando mi padre me llevó a ver El cementerio de los libros olvidados. Y bueno, a mí esa frase también me animó a comprarme el libro y a empezar a leerlo, porque, no sé, la había escuchado varias veces y me parecía muy interesante. Yo creo que te invita a leer el libro. Y yo las palabras que elegiría cuando estaba leyendo el libro, las sensaciones que tenía, era un poco de intriga y de desesperación por el protagonista, porque no llegarse a dar con la conclusión nunca exacta hasta el final, y no sé, pues esas son las palabras con las que me quedo. ¿Y tú, Bueno, Cristina, una palabra? de Sherlock Holmes había una frase en la que decía que él creía que cada persona debía amueblar el espacio vacío del cerebro con los muebles que más le necesitase para su profesión o para su vida, y como una persona necia podía amontonar cajas y cajas sin tener nada concreto,
y él almacenaba todas las cosas que sabía que le iban a servir para deducir los casos. Y bueno, aquí la frase más impactante para mí fue cuando le llamaron al doctor de la casa del señor Ackroyd, diciéndole el mayordomo que habían encontrado asesinado a Roger Ackroyd, y como al volver a la casa el mayordomo no sabía de esta llamada y él no la había hecho, y efectivamente estaba asesinado, lo encuentran asesinado Roger Ackroyd sin saber quién había llamado. Eso. O sea que habéis disfrutado muchísimo con la lectura este verano. Sí, mucho, pero poco tiempo, porque yo soy el que coge el libro por la tarde, se lo olvida merendar y luego ya llega quizá la hora de la cena o me llaman mis amigos por el camino y ya está, entonces no paro, así que a mí esto tiende a durarme bastante poco si no me lo racionalizo un poco. Bueno, pues a mí no me ha durado poco, me ha durado bien, una duración correcta. He ido leyendo tranquilamente, sin prisa. Y bueno, alternando unos días unos capítulos, otros, pero la verdad que sí, que me ha enganchado y que me ha gustado. Sí, la verdad es que ha sido un disfrute corto, pero bueno, es también lo que hace bueno a los libros, podértelos leer sin cansarte. Sí, la verdad es que echaba de menos que fuesen un poco más gruesos, como el que me estoy ahora leyendo de Ken Follett, de Los pilares de la tierra, que a todo el que le guste la historia, sobre todo la historia medieval, este es el primer libro de, creo que son 3, una trilogía de Ken Follett, y se han hecho un bestseller en todo el mundo, así que a quien le guste la historia os lo recomiendo. Y sabéis que el último libro de Ken Follett está saliendo ahora mismo, la trilogía. ¿Os gusta leer Ken Follett? Yo estoy empezando. Cada vez escuchado. ¿No? Sí, he escuchado. Pues aquí tenemos en la biblioteca algunos ejemplares de él, que es la segunda parte de los... La segunda parte es Bueno, esta, este creo que precisamente. es otra ¿O es otra colección este? Sí, porque esta no es de la Edad Media, esta es de... Parece como la Guerra Mundial, ¿no? Es otra, bueno, pues el autor que está en la biblioteca. Pero vamos, son grandes, Sí, así que Sí, hombre, al que le gusten los libros cortos, mejor estos. Sí, la verdad es que tienes para leer un rato. como una casa, ¿no? Claro, pero porque muchas veces la cantidad de páginas de un libro no es proporcional a la densidad que tiene. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hay algún libro que estéis esperando que salga al mercado? ¿Lo estéis esperando este autor o algo que tengáis en Bueno, mente? sí, quizá de Patrick Fjord... perdón, no me acuerdo. Patrick Rothfuss era. De El nombre del viento. Leímos un texto el año pasado en lengua. Y estoy esperando el tercero de la trilogía porque me han dejado ahí como la historia inacabada y por mucho que busco dice que en 2018 o 2000... Vaya, que no... Todavía no es eso. No, yo ahora mismo que salga no estoy esperando ninguno. ¿De ningún autor juvenil que esperéis una tercera parte o un libro Yo que salga? estoy esperando, lo tengo marcado en el calendario de mi móvil, aunque no es de este género ni mucho menos, es del autor Luis Piedrahita, ¿no? Porque también me gusta algo enfocado un poco en el humor. No recuerdo exactamente bien el título del libro, pero decía algo así como que algo puede pasar muy rápidamente, estar bien escrito, estar mal escroto. Y yo actualmente no estoy esperando ningún libro, pero bueno, ahora con estos libros que me han mostrado a lo mejor me engancho y me pongo a leer alguno nuevo y me engancho la saga. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra animación a la lectura. ¿Alguna pregunta vosotros? ¿Ninguno? Bueno, pues nada. Hasta luego. Bueno. Todo está en los libros.